Bueno, buenas noches para todas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola. Bueno, la idea del día de hoy es mirar un poco sobre lo de la prueba POC, ¿no? Yo voy a tratar de, o mejor dicho, voy a intentar, y ustedes pues me van a ayudar, esa es la idea, en resolver lo que me aparece a mí acá en la prueba POC. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a ver si puedo. De esta prueba 4. Y la idea es que miremos o toquemos algunos puntos que pues podamos identificar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí, no me está saliendo. Bueno, demos un momento que me salga esta parte del látex. Listo. Bueno, entonces dice lo siguiente. A continuación usted encontrará preguntas que se desarrollan en torno a un enunciado, problema o contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella opción que corresponda correctamente al ítem planteado entre 4 identificadas con las letras A, B, C, D, E. Una vez la seleccione, márquela en su hoja de respuesta rellenando el óvalo correspondiente. Calcule el área entre la curva y igual a 3x menos 2 y el eje x entre menos 1 y 1, ¿cierto? El área se expresa en unidades cuadradas. ¿Cómo tendría que hacer esa parte? ¿Qué me dice aquí? Me están hablando entonces de esta gráfica, ¿no? O esta función lineal 3x menos 2, ¿no? 3x menos 2 me están diciendo además de eso, es el área, ¿no? Que tengo que encontrar el área entre la curva y igual a 3x menos 2 y el eje x, ¿no? Entre menos 1 y 1. O sea, cuando x es igual a menos 1, x es igual a 1. Y aquí pues tengo que considerar el eje x, ¿no? Más o menos como yo me puedo dar cuenta de eso, sin utilizar GeoGebra. Esa curva y igual a 3x menos 2, ¿qué es? ¿O qué gráfica es? ¿O cómo la grafico? ¿Cómo se grafica esa parte? ¿Cachas? Bueno, alguien me está escribiendo, pero no me doy cuenta. Profe, es que no estoy viendo pantalla. ¿Todas están viendo mi pantalla? Ya, profe, ya la estoy Ya, viendo, ok. ya. Un momento. Bueno, entonces tenemos esto. El primer punto, ¿no? El primer punto que estamos viendo aquí de esta prueba, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cómo hacemos esa parte? Calcule el área entre la curva y igual a 3x menos 2, el eje x y el eje x entre x igual a menos 1 y x igual a 1. El área se expresa en unidades cuadradas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Que obviamente todo está en términos de unidades cuadradas, ¿no? En torno al área, ¿no? Entonces, lo que les preguntaba es, sin utilizar GeoGebra, esa curva que dice allí, y igual a 3x menos 2, ¿qué es? ¿O cómo la grafico? Bueno, aquí la idea es que me ayuden, ¿no? ¿Cachas? Profe, la verdad no sé. Bueno, esta curva y igual a 3x menos 2, pues sencillamente es una función lineal, ¿no? Más precisamente es una función afín, ¿no? Entonces, obviamente, lo que incluso me está diciendo aquí es que ella va a pasar por menos 2, ¿sí? O sea que va a ser una recta que va a pasar por menos 2, ¿sí? Que puede darme una idea de esta forma, ¿no? Que es una recta que pasa por menos 2. Esa es una idea porque pues muy seguramente si ustedes de pronto se les puede complicar en el momento en usar GeoGebra, ¿no? Para graficar. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Pues para poder encontrar el área. Pues sencillamente lo que yo tengo que hacer es que el área es igual
a la integral desde dónde hasta dónde. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? ¿Desde dónde hasta dónde? De -2 a 3. Desde -2 a 3, ¿por qué? Entonces miremos otra vez, ¿no? Aquí dice, calcule el área entre la curva de la ecuación y igual a 3x menos 2 y el eje x entre -1, entre x igual a -1 y x igual a 1. De hecho, ahí es muy claro, ¿no? O sea, yo tengo esta gráfica, esta recta, el eje x es este que está acá, y muy seguramente me está pidiendo, en el caso de 1 y -1, ¿sí? De hecho, muy seguramente, pues, el área va a ser esta, ¿no? Esta área que yo estoy aquí dibujando, ¿no? Entonces, muy seguramente tengo que tener en cuenta aquí algo, que la integral la tengo que hacer entre -1 a 1. ¿De qué función? Pues de 3x menos 2 y voy a integrar con respecto a x, ¿no? Y bueno, de hecho, ahí ya puedo hacerlo directamente, ¿no? 3x a la 3 es el integral, 3x a la 3 sobre 3 menos 2x evaluada entre -1 y 1. ¿Esto cuánto me da? Esto me daría entonces, o lo podría escribir como x a la 3 menos 2x evaluada entre -1 y 1. ¿Esto cuánto me da? 1 a la 3 menos 2 por 1 menos -1 a la 3 menos 2 por -1. 1 a la 3, ¿cuánto me da? Pues 1, ¿no? ¿Cuánto me da 2 por 1? 2, ¿no? Menos, por este lado me daría -1 a la 3, menos 1, ¿no? Menos por menos me daría más, 2 por 1, 2. Es decir que aquí me quedaría -1 menos, por este lado me queda 1, ¿no? Y aquí me quedaría -1 menos 1 menos 2. Bueno, esto me daría así. -1 menos 1 menos 2. A ver, ¿cuál sería aquí? 3x menos 2 entre -1 y 1. Entonces miremos a ver qué está pasando. Bueno, entonces tenemos 3x menos 2. X igual a -1, x igual a 1. Bueno, entonces aquí tenemos, ay Dios. Bueno, tenemos entonces, hablamos acá. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Miren que ya pasa por -2, ¿no? Entonces muy seguramente va a ser integral entre, aquí va a ser entonces función, 0, 3x menos 2, menos 1, 1. Entre -1 y 1. Esta cosa está rara de acá. A ver.
Entonces, miren aquí una cuestión. Lo que pasa es que yo estoy viendo, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo acá, y de hecho ya me había dado cuenta, ¿aló, me escuchan? Sí, señor. Sí, Bueno, qué señor. pena. Bueno, qué pena. Parece ser que se desconectó. Bueno, entonces sigo acá. Esto es lo que yo tengo, ¿no? Esto es lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, lo que les estaba comentando es que cuando yo tengo esta área así, que está como por debajo, yo tendría que pensar que, pues tendría que ser, o pensar que, mejor dicho, el área tendría que ser negativa en este caso, ¿no? Pero ustedes saben que el área nunca puede ser negativa, ¿sí? Uno no mide -10, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy seguramente, pues aquí tiene que ser con valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Pues para que precisamente eso me dé positivo, ¿no? Pero ese es en el caso de este tipo de cosas, ¿no? Cuando me da negativa, ¿no? Bueno, precisamente por eso acá me está dando -2. ¿Cuál es el problema de aquí? Ah, que la embarré. Este integral de aquí sería 3x a la 2 sobre 2, ¿no? Entonces, aquí me quedaría 3x a la 2 sobre 2. Borremos todo esto. Borremos toda esta cuestión de aquí. Listo. Bueno, entonces tenemos la integral de 3x, pues es 3x a la 2 sobre 2, ¿no? Menos 2x, que es la integral de 2, ¿no? Entre -1 y 1, ¿no? Entonces, listo, volvemos a volver aquí. Me quedaría 3 por 1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 1 menos, aquí me quedaría entonces 3 por -1 al cuadrado sobre 2 menos 2 por -1, ¿no? Aquí me quedaría entonces 3 medios, 1 al cuadrado pues es 1, por 3 medios pues 3 medios, menos 2 menos, -1 al cuadrado, ¿cuánto me da? Pues todo número elevado, todo número negativo inclusive, elevado al cuadrado siempre me da positivo, o sea que esto me quedaría 3 medios, ¿no? Más, a esto me haría menos por menos me daría más, 2 por 1, 2, ¿no? Entonces, por este lado me quedaría 3 medios menos 2, me quedaría entonces menos un medio, ¿no? Menos un medio, menos, por este lado entonces me da 3 medios más 2, que me quedaría entonces 7 medios, ¿no? 7 medios, o sea que me quedaría menos un medio
menos 1/2 menos 7/2, ¿no? Que me daría menos 4. Básicamente me daría 4, ¿no? En este caso, ¿no? Y es lo que aparece acá, ¿no? Lo que estamos viendo acá, ¿no? Miren que aquí nos está dando 4, ¿no? En este caso. ¿Cuál es el problema de la prueba? Que no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna opción. O sea que en ese caso muy seguramente está mal. Toca mirarlo bien. Podría ser un caso de 12/3, ¿no? Algo así, pero no está. (3x menos 2), bueno, esto sí toca reportarlo. Bueno, ¿alguna pregunta con eso? Profe, No, profesor. todos los ejercicios van a ser así de complejos. Algunos sí, podría ser. Este es de área, ¿no? Esto, obviamente, como esto es una prueba POC, es la prueba final, ¿no? O sea que muy seguramente les van a preguntar de cualquier cosa, ¿no? De cualquiera de las unidades. Puede ser volumen, puede ser área, puede ser alguna integral, ¿sí? Por ejemplo. Listo, profe. Profe, ¿y qué objetos o qué cosas podemos tener a la mano? Pues yo les sugiero que tengan la calculadora, una calculadora, tengan algo para anotar. Y si pueden, utilicen GeoGebra, ¿sí? Si lo pueden descargar en el celular, pues mucho mejor. Hay una aplicación de GeoGebra, ustedes la pueden descargar y pueden hacerle o hacer un poco más rápido, sobre todo este tipo de ejercicios. ¿Listo? Doctor, qué pena, pero Ujú. no es que no Listo, profe. podemos utilizar el celular o algún medio. ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Pero usted dice que descargar en GeoGebra pero para esta prueba POD o para ya el examen final. El POC es la misma prueba final del curso. Vale, qué pena. Sino que Ujú. como es que como entré un poquito tarde o escuché mal, usted dice que podemos descargar GeoGebra, ¿verdad? Sí, eso lo pueden descargar. Pe- pero, Ustedes lo buscan, dime. pero como supuestamente no podemos tener nada a la mano, o pues según lo que decían el día de que dieron la capacitación Ujú. de la instalación, que no podíamos tener nada a la mano, que ya era cosa de los tutores y podíamos tener un papel, una hoja o algo así, porque si no, Más uno que, quedaba más como, que, más que el tutor, el director. El director nos autoriza a nosotros para ciertas cosas. Yo lo que les digo es que obviamente pues ustedes no van a hacer un área, por ejemplo, como estamos viendo aquí en la cabeza, ¿no? O sea, si no les toca así, pues prácticamente al Team Marine, ¿no? adivinar. Entonces, adivinar. Entonces, pues pueden utilizar una calculadora, pueden utilizar un papel, un lápiz, ¿sí? Cosas de ese estilo para poder anotar. Yo les sugiero, lo que les estaba comentando era que de pronto podrían utilizar GeoGebra, pero en el caso de una aplicación en el celular, porque con eso el reconocimiento facial, entonces pues eso lo están monitoreando en el mismo computador, ¿sí? O de pronto muy seguramente no los deja acceder o no las deja acceder precisamente a esa aplicación. Eso, el GeoGebra, yo les comento, es precisamente para la parte de las áreas, ¿no? O las gráficas que ustedes quieran hacer. Sí, por ejemplo, la de ahora, la que estábamos viendo, la de 3x menos 2, que al final de cuentas tocó hacerla así como, como en una idea, ¿no? Entonces, se podría utilizar así, la podrían utilizar ustedes así. Porque ustedes saben que aquí esto es un solo intento y son aproximadamente 2 horas, ¿no? Entonces toca ir respondiendo algunas cosas. ¿Listo?
Muchas Ah, listo, gracias. profe. O sea que sí estamos autorizados de utilizar el celular para GeoGebra. Para que quiera, sí. Ujú. Listo, Sí, profe. exacto. Muchas gracias. Bueno, les pregunto. Dice aquí, si se tiene la función f de x igual a 8 coseno de x y al integrarla teniendo en cuenta las funciones trigonométricas, se puede determinar que respuestas posibles, que la integral de 8x coseno de x es 8 seno de x más c. Integral de 8 coseno de x es 8x seno de x más coseno de x más c. Integral de 8x coseno de x es 8x coseno de x tangente de x más c. Y la cuarta, la integral sería 8 factor de x coseno de x tangente de x más seno de x sobre tangente de x más c. ¿Cuáles podrían ser allí las posibles respuestas para ustedes? ¿Cuáles podrían ser las respuestas allí? Profe, yo creería que 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Miren que aquí, bueno, obviamente me están pidiendo, hay dos respuestas correctas, ¿no? Entonces, miren que aquí yo identifico dos cosas. Para mí sería 2 y 4, o sea, sería muy seguramente la C, ¿no? La que aparece acá. 2 y 4 son correctas. Este 4 de aquí, muy seguramente es la misma expresión de la que tenemos aquí en 2. Entonces, ese 8x coseno de x tangente de x más seno de x sobre tangente de x más c, miremos a ver cómo se puede simplificar. Bueno, ¿dónde está? Entonces sería 8x coseno de x, tangente de x, x coseno de x, tangente de x, tangente de x, tangente de x, más seno de x, más tangente de x. Más seno de x sobre tangente de x. Entonces, de hecho allí hace énfasis precisamente en las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, una cosa es, bueno, primero que todo, estas son funciones trigonométricas, coseno, tangente, seno, ¿no? Cada una de ellas tiene un argumento, ¿sí? Yo no las puedo colocar así, porque esto siempre tiene un argumento. El argumento por lo general es un ángulo, por eso uno dice seno de 30 grados o seno de pi medios, por ejemplo. Y este seno de x es un todo, ¿no? ¿Sí? No es que yo tenga o yo pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Seno de x sobre x y coger y decir que esto se cancela, ¿no? Porque pues esto no es cierto, ¿no? ¿Cierto? Y decir que esto es seno de no sé qué, ¿no? O sea, porque siempre va a tener un argumento. Entonces, esto no se puede hacer, ¿no? Yo esto que tengo aquí, salvo el 8, pues que aparecía por acá, ¿sí? Lo puedo simplificar. Entonces, coseno de x coseno de x, tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Esa es una identidad relacionada a la tangente, ¿no? Más seno de x y otra vez seno de x sobre coseno de x. Otra vez la identidad relacionada a tangente.
Entonces, listo, me quedaría 8. Mire que como esto está multiplicando, yo esto lo puedo eliminar, ¿sí? Porque es lo mismo. Y va a quedar seno de x más esto de aquí. Aquí puedo utilizar esa ley de la oreja o ley de extremos y medios, ¿no? Que también se llama así, ¿no? Entonces lo puedo escribir así. Seno de x sobre 1 sobre seno de x sobre coseno de x. Esto me quedaría x seno de x más seno de x por coseno de x sobre seno de x. Esto se puede cancelar. Y me va a quedar entonces x seno de x más coseno de x. Que es precisamente lo que yo tengo aquí en 2. ¿Cierto? Y podría inferir que las dos respuestas correctas pues van a ser 2 y 4, ¿no? No puede ser 1 y 2 porque miren que solamente dice 8 seno de x más c, ¿no? Y miren que en este caso solamente tendríamos 8x coseno de x tangente de x, ¿no? Que en este caso, miremos a ver, bueno, podría ser x seno de x, ¿no? X seno de x. Ujú. ¿Qué podríamos hacer allí? Si queremos corroborar. En el caso de 8x coseno de x. Miremos a ver si estamos bien o estamos mal. Ay. ¿Qué podríamos hacer con esta integral? 8x coseno de x. Integral, ¿no? Entonces, yo me estoy dando cuenta de dos cosas. Ahora que estoy analizando aquí. El 2 y 4 es lo mismo. ¿Sí? Y el 1 y el 3 son lo mismo. Porque tangente de x es seno de x sobre coseno de x, se cancelan así como lo hice anteriormente y me va a quedar entonces seno de x. O sea que 1 y 3 también son lo mismo. Me queda entonces hacer esta integral. 8 integral de x coseno de x. Yo sé que es una constante, la puedo sacar afuera de la integral. ¿Qué podría hacer allí para resolver esa integral? ¿Qué se podría hacer? ¿O qué método, mejor dicho, podría yo utilizar? ¿Qué método se podría utilizar? Uy, no, profe, eso está muy difícil. Yo la verdad siempre miro sus grabaciones para poder resolver todos los ejercicios, pero imagínate eso así que no se puede utilizar teléfono ni nada así. No, yo voy a morir, profe. Muero antes del intento. Pues la idea es más o menos tener como el conocimiento de lo que pueden hacer, ¿no? O sea, ustedes ya hicieron métodos de integración, ya hicieron integrales, tanto definidas como indefinidas, y lo de áreas y volúmenes, ¿no? Entonces muy seguramente les van a preguntar sobre esto. Mire que esa integral de allí no es como tan difícil de hacer, ¿no? Porque es que yo aquí tengo esta función x y esta función coseno de x, ¿cierto? Eso me lleva a pensar a qué? A una cosa de estas, ¿no? U por db, ¿cierto? Que esto es inclusive lo que se conoce como integración por partes. Pues uno sabe que es u por b menos la integral de b por du, que es una formulita que ustedes utilizaban pues para hacer uso de integración por partes, ¿no? ¿Listo? Aquí la cuestión es que pues no se sabe quién es u y quién es db, ¿no? Entonces, en algún momento, en alguna cipa yo les mencionaba sobre lo que es esa palabra hilate, ¿no? Para que me defina en qué orden yo puedo tomar
U y de B, ¿no? Entonces, yo aquí veo que X corresponde a la parte algebraica, que correspondería a esta A, ¿no? Entonces yo la puedo tomar, ese U, como X, ¿no? Y el de B lo puedo colocar, que es la parte trigonométrica, en el caso de coseno de X por dx, ¿no? Entonces, U es igual a X, yo necesito un du, que sería igual a dx, ¿sí? Y un b también lo necesito, que es la integral del coseno de X, ¿no? Entonces, si yo no me acuerdo de cuál es la integral del coseno de X, pues yo sé que la derivada del seno es coseno, ¿no? Entonces la integral del coseno es el seno de X. ¿Listo? Entonces, en este caso, y utilizando ya la fórmula de integración por partes, esta es la formulita de integración por partes. Entonces vamos a tener 8 integral de X, coseno de X por dx, coseno de X por dx, esto va a ser igual entonces a U por B, entonces va a ser X seno de X menos la integral de B, que en este caso es seno de X, por du, ¿no? Que es dx, ¿no? Listo. ¿Cuál es la integral entonces de el seno de X? Va a ser menos coseno de X, ¿no? Entonces me va a quedar más coseno de X más C. Miremos a ver entonces aquí. Entonces otra vez corroboramos que es 2 y 4, ¿no? 8 seno de X más coseno de X más C, ¿no? ¿Listo? Ya sabemos que 2 y 4 es precisamente esas dos respuestas correctas, ¿no? Bueno, igual no asustarse, ¿no? Porque esto es lo que me parece a mí, ¿no? Esto es lo que me aparece en la prueba POC, en el caso mío, ¿no? ¿Listo? Puede hacer que no aparezca este tipo de cosas, ¿no? Miren que aquí pues hay un problema de ario, entonces otra vez, yo sé que lo primero que yo tengo que hacer es, por ejemplo, en este caso, tengo la función, me dice las rectas entre 0 y 4, entonces el área va a ser la integral desde 0 a 4, ¿de qué función? De esta, ¿no? Y yo lo único que tengo que hacer es decir, Eh, ¿cuál es la integral de 3x al cuadrado? Bueno, de hecho, ¿cuál es la integral de 3x al cuadrado? ¿Quién me dice? Pues va a ser 3x a la 3 sobre 3, ¿cierto? La integral de una potencia. La integral de x al cuadrado sobre 2. La integral de 1, x, ¿no? Evaluada entre 0 y 4, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo lo que hago es evaluar los límites de integración. Una cuestión que lo noté incluso en los trabajos, yo anoto por acá. De una vez lo comento. Por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿no? Integral de 0 a 4 de 3x al cuadrado más, creo que decía por aquí, decía por aquí, menos x más 1, ¿no? 3x al cuadrado menos x más 1. Menos x más 1. Cuando yo le coloco este de x, sé que lo tengo que integrar con respecto a x. Los límites de integración que yo tengo aquí son en términos de el eje x, ¿sí? O sea que si ustedes tienen una cosa así, este plano cartesiano en términos de y y x, ustedes ven que si van a integrar con respecto a x, son todos los puntos que están aquí en este eje, ¿cierto? Si, por ejemplo, ustedes piensan no integrar con respecto a x, sino con respecto a y, o sea, con respecto a este eje que tenemos aquí,
pues yo no voy a coger estos mismos puntos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que son de 0 a 4, ¿no? Porque pues los puntos que yo tengo aquí son los de X, no los de Y. Entonces, tendría que yo mirar, son estos puntos que aparecen en este eje Y. Eso lo tienen que tener en claro, ¿no? Para poder integrar. Cuando yo integro con respecto a X, pues yo sé que 0 y 4 corresponde a los puntos o puntos que están en X, no en Y. ¿Cierto? Eso por ese lado. Por el otro lado, cuando yo evalúo, porque yo sé que eso es una integral definida, ¿sí? Cuando yo establezco esos límites de integración, digamos que me queda así, ¿no? 3x a la 3, como habíamos dicho, ¿no? Sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más 1, más x, perdón. Esa es la integral, ¿no? La integral evaluada entre 0 y 4. ¿Listo? Esto lo coloco así, ¿no? Con esta rayita. No es bien visto colocarlo así con la integral entre 0 y 4, que muy seguramente y que lo vi bastante, ¿no? En los trabajos. Porque es que cuando yo tengo la integral y resuelvo la integral, pues obviamente este símbolo de integración pues no puede seguir si ya he resuelto la integral como tal. Eso no es, eso está mal notado, ¿no? O sea, no es una buena notación en ese caso. Por el otro lado, cuando yo coloco así, estoy diciendo que voy a evaluar entre 0 y 4 teniendo en cuenta el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? El teorema fundamental del cálculo, si ustedes lo estudiaron, relacionaba esto, ¿no? La integral desde a hasta b de f de x es igual a f de b menos f de a. Esto es lo que dice, bueno, este f mayúscula es la primitiva que yo estoy obteniendo aquí, ¿no? La primitiva o la integral, ¿no? Igualada entre los límites b y a. No es correcto coger y decir que esto es el límite de tal cosa, ¿no? De x cuando tiende a no sé qué, ¿no? Menos el límite de x cuando tiende a otra cosa, ¿no? Porque es que este sentido del límite, como lo están colocando así, no es el límite que yo estoy diciendo acá en el términos de las integrales. Este límite, como lo estamos colocando aquí, es el que ustedes hacen referencia al de cálculo diferencial. ¿Sí? El límite, cuando yo hablo de límite o los límites de integración, es lo que yo tengo relacionado a el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que hacen sencillamente, de manera práctica? Pues evaluar los límites aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, a ver si da. Esto me daría 4 a la 3 menos 4 al cuadrado sobre 2 más 4 menos la integral de 0 a la 3 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 0. Esto me va a dar 0, ¿no? Todo esto me daría 0. ¿Cuánto me da esto? Me da 64. Esto me daría 16, que sería 8, más 4, 64, bueno, 4 a la 3, miremos a ver, 4 a la 3, ajá, menos 8 más 4. Esto da 60. Entonces, en este caso es la A, ¿no? ¿Sí? En este caso es la A, 60 unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ¿Tienen señor. preguntas? No, profe, creo que estamos despreocupadas por el examen. No, miren que, como les digo, de hecho es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este punto que acabamos de hacer es sencillamente hacer la integral definida de una sola, ¿no?
O sea, de una vez colocar la S en de ese estilo, ¿no? Y ahí lo que toca hacer es echarle lápiz, ¿no? Para poder hacerle, así como estamos haciendo acá, ¿no? Haciendo cálculos, pero no, pues ponerme a hacer todo, ¿no? Lo que yo necesito es el resultado rápido, ¿no? Entonces, por eso yo no lo coloqué así como con tanto detalle, pero ustedes saben que tienen que tener en cuenta que cuando hacen una integral definida, pues lo que están aplicando es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? En ese caso, lo que ustedes han venido haciendo, ¿no? En los trabajos. Bueno, última pregunta. Bueno, hagamos este 8. Bueno, miren que... Ujú. Bueno, esto también lo tengo que informar. Esto también... Miren que aquí, por ejemplo, aparecen dos diferenciales de dt. Esto no puede aparecer así. Ujú. De las siguientes, la integral que no es necesaria resolverla por el método de integración por partes es... Bueno, les pregunto, esa es muy fácil. Esa 11. De las siguientes, la integral que no es necesaria resolverla por el método de integración por partes, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser allí? ¿La B? ¿La B? ¿Por qué la B? Porque tiene un solo término. ¿Será que es un solo término? ¿Qué opinan las demás? ¿Qué opinan las demás? ¿Será que es la B? Pueden hablar, porque si me están escribiendo, no estoy viendo qué me están escribiendo. Pues la verdad, Entonces, profe, yo también diría que la B. ¿que Pues la B? estaba pensando en la B, sí, como Ujú. por lo que dice la compañera, pero también tengo una duda como en la D. ¿En la D? Bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta para saber si yo hago algo por partes o no? Pues lo primero que se me tiene que ocurrir es la fórmula de integración por partes, ¿cierto? Que la colocamos por acá, ¿no? Por aquí la colocamos. Entonces, creamos por aquí. Esta es la formulita de integración por partes. ¿Cómo me di cuenta yo que esta integral que hicimos aquí, pues necesitaba hacer ese método de integración? Pues porque sencillamente yo tengo esto, una multiplicación de dos funciones, u por db, ¿sí? Pues, por ejemplo, x a la x. Esto me lleva a pensar también a usar el método de integración por partes. Tengo dos funciones. Esta es una función, esta es otra función. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, tengo x al cuadrado seno de x, dos funciones, esta es una función, esta es otra función. ¿Por qué la b no? Porque esa b dice logaritmo de x sobre x a la 3. Integral de el logaritmo de x sobre x a la 3. Yo aquí tengo dos funciones. Una que es 1 sobre x a la 3 y otra que es logaritmo de x.
De hecho, ese 1 sobre x a la 3, yo lo puedo expresar como x a la menos 3 por el logaritmo de x. O sea, esta es una función, esta es otra función. O sea que muy seguramente yo tengo que hacer integración por partes, ¿cierto? Miren que en el C es lo mismo. Esta función x es una función, la raíz es otra función, raíz de x más 1, ¿no? Miren que aquí dice lo mismo, x por 3 a la x. Esta es una función, esta es otra función, 3 a la x, ¿no? Miren que en el caso A dice 4 sobre x menos 4 seno de x. Miren que aquí ya no es necesario porque en este caso el 4 no es una función, sino que es ¿qué? Es una constante, ¿no? Y cuando yo tengo una constante, pues obviamente sé que yo la puedo sacar afuera de la integral, ¿cierto? O sea que solamente me va a quedar seno de x, integral de seno de x, ¿sí? O integral de 1 sobre x, en ese caso, ¿no? Entonces, la que no es necesaria resolverla por el método de integración por partes, pues va a ser la A. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál es la integral de 1 sobre x? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? O sea, esto. Esta integral de 1 sobre x por dx. ¿Cuál es la integral? Esto también se puede ver así, ¿no? De x sobre x. Es lo mismo. ¿A qué es igual esa integral? Esa es una integral fundamental, ¿no? Así como la de la potencia, ¿no? Cuando ustedes tienen una potencia. ¿A qué es igual eso? Entonces les pregunto, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? ¿Cuál sería la derivada? ¿Chochas? ¿Están ahí? Profe, sería X. La derivada del logaritmo de x o la integral de x sobre x. Pues miren que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Ujú. Yo les hablé, creo que hemos hablado, o hemos dicho, o ustedes lo han visto en los trabajos, que la derivada y la integral son procesos inversos. O sea que la integral de 1 sobre x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo de x. ¿Listo? Como se trata obviamente de una integral indefinida, pues acuérdense que tienen que colocarle una c, ¿no? Que es la constante de integración para el caso de una integral indefinida. Para el caso de la definida no, ¿no? Porque es un número. Pregunta, entonces, ¿cuál sería la integral de el logaritmo de x? ¿Será que es 1 sobre x? Creo que algunas personas hicieron esa integral en el último trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. dime. No iba a decir que 1 sobre X. ¿Será que la integral del logaritmo de x es 1 sobre x? Miren que
la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Eso es lo que estamos escribiendo acá. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Eso es lo que estuvimos escribiendo acá. ¿Sí? Lo que escribimos acá arriba. Pero esta integral del logaritmo de x es x logaritmo de x menos x. Esto lo pueden hacer por partes. Esta es una función de hecho que pues no rige lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Lo de dos funciones. Pero se puede hacer por partes. Esto lo pueden verificar. Entonces, miren que ahí, precisamente pues para que no se confundan, ¿no? La integral del logaritmo de x es x logaritmo de x menos x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la integral de 4 sobre x? Pues va a ser 4 logaritmo de x, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la integral de 4 seno de x? ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno, ¿no? ¿Sí? O sea que va a ser más 4 coseno de x. Entonces, ahí no se hizo integración por partes, ¿no? Por eso estoy diciendo que la A, pues, es válida. Bueno, miren que esta tampoco es difícil de hacer. Dice aquí, el caso 8. Dice, al evaluar la integral entre 0 a 1 de raíz de x al cuadrado más 1 de x se obtiene. Bueno, ahí tenemos las respuestas, ¿no? 1 sobre 2, raíz de 2, menos logaritmo de 1 más raíz de 2, raíz de 2 menos logaritmo de 1 menos raíz de 2, raíz de 2 más logaritmo de 1 más raíz de 2, un medio de raíz de 2 más logaritmo de 1 más raíz de 2. ¿Qué se podría hacer allí? ¿Qué se podría hacer allí? Bueno, básicamente lo que me está diciendo es que haga la integral, ¿no? Entre 0 a 1, o de 0 a 1. Y me está mostrando las respuestas. Entonces coloquémosle por acá. Integral de 0 a 1 de raíz de x al cuadrado más 1. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? X al cuadrado más 1. Raíz de x al cuadrado más 1. Listo. Si a usted le preguntan cómo resolver esa integral, ¿cómo lo harían? Bueno, ustedes saben que hay varios métodos, ¿no? Está el método de sustitución, está el método de integración por partes. ¿Qué más métodos vimos? ¿O vieron ustedes allí en las guías? Despejando, ¿no, profe? Despejando, ¿eso es un método? Vimos sustitución simple, vimos integración por partes. ¿Qué otro tipo de método vimos? ¿Se acuerdan? ¿Alguno? En la unidad 2. Pues vimos un método, yo me acuerdo mucho, que se llama sustitución trigonométrica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué se hacía en la sustitución trigonométrica? Pues lo primero que yo tenía que tener en cuenta era un triángulo rectángulo. ¿Cierto?
¿Por qué pienso que tendría que hacer esta integral con sustitución trigonométrica? Sencillamente por esta raíz, ¿sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, este tipo de raíces, podrían pensar en ese método de sustitución trigonométrica. Puede ser un caso así, raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Otro caso podría ser x al cuadrado menos a al cuadrado. Y otro caso podría ser a al cuadrado menos x al cuadrado. Son tres casos precisamente para la sustitución trigonométrica. Bueno, obviamente hablando del integrando, ¿no? O sea, de lo que está aquí adentro de la integral. ¿Listo? Para este caso, yo podría utilizar, pues, este primer caso, ¿no? Ya llámese que A es un número, ¿no? Es una constante, es un número, puede ser cualquier número que está elevado al cuadrado. Entonces, esta integral de aquí, yo la puedo escribir como x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, yo podría decir que este lado va a ser x, este lado va a ser 1, la hipotenusa va a ser x al cuadrado más 1, ¿no? En ese triángulo. ¿Listo? Y podría decir entonces que tangente de teta o tangente del ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. O sea que x es igual a tangente de teta. ¿Qué más puedo obtener aquí? Secante. Entonces sería secante de teta. Secante de teta, ¿qué es igual? A la hipotenusa sobre lo que es el cateto adyacente, que es 1, ¿no? ¿Cierto? O sea que secante de teta es igual a raíz de x al cuadrado más 1. Una cosa fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta, cuando yo hago una sustitución, yo tengo que tener un nuevo diferencial con relación a la nueva variable. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo que x es igual a tangente de teta, ¿cuál va a ser la derivada de x con respecto a teta? O sea, mejor dicho, y en resumidas cuentas, ¿cuál es la derivada de tangente? Va a ser secante al cuadrado de teta. ¿Listo? O sea que de x va a ser igual a secante al cuadrado de teta por de teta. Entonces ya tenemos esta información y esta información. Bueno, aquí es raíz de x al cuadrado, todo esto, ¿no? Listo. Yo puedo hacer primero la indefinida, ¿no? O sea, la indefinida va a ser integral de raíz de x al cuadrado más 1 por dx. Esto va a ser igual entonces ¿a qué? Miren que acá este raíz de x al cuadrado más 1 y estamos diciendo que es secante de teta. Y el de x es secante al cuadrado de teta. O sea que me quedaría, o la podría escribir como secante a la 3, ¿no? ¿Sí? Podría verlo así, ¿no? Secante a la 3 de teta, perdón, secante a la 3 de teta por de teta, ¿no? Podría verlo así. Pero miremos a ver si lo puedo escribir de otra forma. A ver. Secante al cuadrado de teta. Hay una identidad que me dice que secante al cuadrado de teta es igual a tangente al cuadrado de teta más 1, ¿no? ¿Sí? Miremos entonces a ver si esta parte de aquí, secante de teta por tangente al cuadrado de teta más 1 por de teta. Listo.
Esa es la identidad que yo estoy utilizando, ¿no? Aquí me va a quedar secante de teta, tangente al cuadrado de teta, más, de una vez hagamos esto, integral de secante de teta. Ujú. Ujú. Pregunta, muchachas. ¿Cómo hacemos esta integral? Integral de secante de teta por tangente al cuadrado de teta. ¿Cómo se podría hacer? Profe, no sé. Secante por t- ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces, una cuestión para que verifique. Porque esa integral toca escribirla un poco más detallada. Ya les voy a decir. Un momento. Tu. Tu. Necesitamos saber es esta parte. Ya, listo. Bueno, podría utilizar esto aquí, ¿no? Otra cosa es utilizar lo que tenemos acá, secante la 3 de teta. Lo que pasa es que esa integral no es tan inmediata. Secante a la 3 de teta por de teta. Secante a la 3 de teta por de teta. Esa integral de ahí no es tan inmediata. Y esa integral, si ustedes ven acá, lo estamos escribiendo secante de teta por secante al cuadrado de teta. Podría utilizar otro método de integración. Miren que ahí tengo otra vez dos funciones. Es decir que podría utilizar integración por partes. Sí, ustedes la pueden utilizar o pueden mirar o verificar utilizando esto que tenemos aquí y con el método de integración por partes. La siguiente respuesta que les voy a colocar aquí. Entonces, eso les da o les tiene que dar un medio secante de teta, tangente de teta, más un medio logaritmo de secante de teta más tangente de teta. Esa es la respuesta, ¿no? Para el caso de secante a la 3 de teta. Podría ser que le salga eso, ¿no? Entonces, miremos a ver. ¿Cuánto me daría al final de cuentas esta integral? Estábamos diciendo un medio secante de teta. Por acá lo colocamos. Secante, raíz de x al cuadrado más 1. Raíz de x al cuadrado más 1
Y la tangente es X. Bueno, allí importante, ¿no? Como es un método de sustitución, en ese caso trigonométrica, yo tengo que volver otra vez a la variable original, ¿no? O sea que en ese caso, por eso estoy escribiendo así, ¿no? Secante de teta, que es raíz de x al cuadrado más 1, eso lo escribimos anteriormente. Tangente de teta es x, que también fue una sustitución que utilizamos allí, más un medio, y aquí pues lo mismo, ¿no? Aquí me quedaría entonces raíz de x al cuadrado más 1, más x, ¿no? ¿Listo? Esa va a ser precisamente la primitiva, ¿no? Evaluada entre, estamos diciendo por acá, ¿cuáles eran los límites de integración? De 0 a 1, ¿no? De 0 a 1. 0 a 1. Listo. Esto me quedará un medio. Raíz de 1 al cuadrado, 1, ¿no? 1 más 1, 2. Por 1, pues 1, ¿no? Listo. Más un medio. Logaritmo. ¿Cuánto me da esto? Raíz de 1 más 1, raíz de 2, ¿no? Más 1. Menos, el caso de 0 me da 0, ¿no? 0 más 0 me daría 0, ¿no? Logaritmo de 0 no está definido. O sea que, ¿qué se me hizo? O sea que, bueno, no volvió otra vez a... un medio. Bueno, me quedo con... o me está saliendo con el código látex. Bueno, ahí me quedaría así, ¿no? Me quedaría así. Un medio raíz de 2, SQRT. Ajá. Sería raíz de 2 menos, aquí me quedará entonces, me dará un medio logaritmo de raíz de 2 más 1. Logaritmo de raíz de 2 más 1. Ah, miren, entonces sería la A, ¿no? Sería allí, un medio raíz de 2 menos logaritmo de 1 más raíz de 2, que fue lo que nos dio acá, ¿no? Lo que estábamos teniendo acá, un medio raíz de 2 más un medio logaritmo de raíz de 2 más 1. Sería esta, ¿no? Bueno, ahí sí sale un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes ya saben cuál podría ser. Sobre todo la integral, ¿no? De raíz de x al cuadrado más 1. Y lo que se puede hacer, ¿no? En ese caso. Bueno, me queda mencionarles pues que pues no se desanimen, ¿no? Igual traten de estudiar estos días algunos, sobre todo métodos de integración, sobre todo la parte de áreas, lo que ustedes hacían allí. Cualquier cosa que pues necesiten en estos días, pues con mucho gusto me pueden escribir. Y no lo vean que está difícil, ¿no? Sino que pues hay que estudiar un poquito estos días. ¿Listo? Tutor, una consulta, qué pena.
Ujú. Dime. Podemos tener a mano de pronto los desarrollos de los ejercicios, ¿Cómo así? imprimirlos y como tener como para base, como para guiarnos. Sí, se puede hacer. Ahí la cuestión es que no sé qué punto les va a salir, ¿no? A mí me salen estos puntos, ¿no? Los que estamos haciendo aquí. Podría ser que los puedas tener. Ujú. Allí como base para precisamente solucionar este tipo de puntos, ¿no? Pero hay que tener presente, pues, que no sé qué punto les vayan a salir, ¿no? Ah, claro, sí, señor, sino como para uno también. No Sí, falta que claro, uno que otro salga similar, entonces para como uno poderse guiar. claro, sí. Ujú. Sí, exactamente. Ah, Se puede vale, profe, hacer. muy amable, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? No, señor. Bueno, esas son algunas cosas que podemos ir mirando, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ya les comenté lo que ustedes tienen que saber, pues para resolver este tipo de pruebas, ¿no? Lo que es las 3 unidades, lo que son áreas, es posible que salga algún punto de volumen, sobre todo los métodos de integración, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro. ¿Cuáles son los métodos de integración que nosotros vimos? Los más característicos, el de sustitución simple, el de integración por partes, el de sustitución trigonométrica también, que fue importante. Y sobre todo tengan en cuenta pues esas integrales fundamentales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la integral de 1 sobre x de x, ¿no? Que fue la que estábamos diciendo que es logaritmo de x. Así como también la de la potencia, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, x a la 2. ¿Cuál es la integral de x a la 2? X a la 3 sobre 3. Eso lo tienen que saber precisamente pues para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, entonces yo creo que dejamos hasta allí. Cualquier cosa me comentan. ¿Listo? Vale, profe, muchas Gracias, gracias, muy profe, muy amable. amable. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego, gracias.